Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lucila, les doy la bienvenida a este nuevo ciclo de entrevistas que se llama Punto de Fuga. Y qué mejor manera de empezarlo con... Yo soy su bebé reno a partir de ahora. Facundo Cablan. Facu, ¿cómo Qué estás? placer estar acá, muchas gracias por la invitación y bueno, a disposición. Responderé todas tus dudas. Mira, lo primero que quiero saber, y vamos a poner un poco en contexto, vos Dale. estuviste el miércoles en el Movistar Arena, Sí, sí, ¿sí? sí, sí. Formando parte del equipo de Mi Primo es Así, que Así hicieron es. Movistar Arena sold out, Las lauchas, sí, las tremendo, lauchas. tremendo. Se veía una pared de gente, nunca vi tanta gente junta. Encima es como el Movistar Arena tiene las tribunas hacia arriba y vos ves una pared de gente. No puedo Salís al creerlo. escenario y ves luz y una pared de gente. No puedo creerlo. Impresionante. ¿Y cómo te sentiste? Bien, la verdad, obviamente el nervio siempre estaba. Soy una persona que me gusta asumir desafíos y salir mucho de la zona de confort. Yo siempre digo que soy un gran cara rota. O sea, más allá de prepararme y formarme, creo que es más lo que hago por confianza, por creer que agarrando nuevos desafíos es donde está el verdadero crecimiento personal. Y bueno, y esto es uno de esos nuevos desafíos que nunca en mi vida pensé que lo iba a hacer, y menos a tan corta edad. O sea, qué sé yo, un Movistar Arena, 15.000 personas. Y la verdad que me sentí muy cómodo, el equipo es muy lindo, siempre la clave, como acá los chicos que están detrás de cámara, la clave generalmente son los productores, los chicos que están detrás de cámara, los que hacen el trabajo real. Nosotros por ahí ponemos la cara y Sí. somos el cierre de todo un trabajo muy importante que hace todo un equipo. Y bueno, no, a mí me tocó cumplir con alguna apuesta que tenía que hacer, alguna promesa que Sí. hice, que es un poco, que es lo que tiene esto del streaming, que es un poco más informal y fuera de lo cotidiano, que no funciona así en la televisión, no funciona así en otros medios más tradicionales, y que por ahí cambia el código, y en ese código hay que hacer cosas que por Sí. ahí uno lo ve. Si vos lo sacás de ese contexto, ¿qué hace este loco? Pero bueno, Claro, eh, porque vos igual empezaste en el programa, en Mi Primo es Así, sí. haciendo una columna de policiales. Intenté, Intentaste intenté hasta que, desde un bueno, principio hacer una sí, columna de policial tradicional, nunca se pudo, porque uno claro, se sí, va adaptando al contexto. El juego de ellos es por ahí incomodar al entrevistado, o en ese caso el columnista, y lo divertido se da, me parece, en ese choque de la forma que tienen ellos de hacer streaming con la forma por ahí de una persona más tradicional como yo, que soy un poco más acartonado. Hoy yo le decía a ellos, me rompieron para volverme a construir, porque la verdad que no era así. Un poco me fui adaptando a sus formas de hacer las cosas, y eso me parece que es lo lindo. sí. Aparte, vos también tuviste una trayectoria bastante larga por la televisión. Y Sí, tenés, porque estás en 5N, estoy en C5N. Sí, yo no en el arranqué como expediente. haciendo periodismo, yo arranqué con la gastronomía. Digamos, en algún momento de mi vida, como todos los chicos salen del colegio sin saber mucho qué hacer de la vida, ¿viste? Bueno, creo que le pasa a todo, ¿viste? Que en los colegios no hay ese trabajo tan fuerte, quizás una crítica a la educación, no hay ese trabajo tan fuerte de vocación para ver qué quieren hacer los chicos cuando salgan del colegio. Uno sale un poco perdido, y yo salí un poco perdido. La verdad, tenía a mi viejo como referente, periodista de policiales, lo acompañaba yo desde muy chiquito, escribí notas con él y todo, y me formé, pero lo hacía como un hobby porque lo tenía muy a mano. Me gustaba lo que hacía él, lo seguía, lo acompañaba al diario cuando iba al diario, y hacía un poco de periodismo. Pero estudié gastronomía porque me gustaba la gastronomía y dije, bueno, a ver qué onda. Pero estaba un poco perdido. Empecé a trabajar en restaurante, qué sé yo, y después, bueno, tuve un viaje afuera, donde trabajé afuera en un España. restaurante, en España, en el Bodegón Alejandro, estoy muy bien, ¿Viste? ¿Ah, mi bebé viste? reno. Va, yo sería tu bebé reno, ¿no? Porque es al revés, bebé reno es Ah, ¿verdad? el tipo, claro, vos serías la stalker, Sí, 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 sí. sí, la acosadora. Salgamos de ahí. Bueno, Y cuando vine acá y empecé a hacer las primeras apariciones, pero fue como cocinero, en sí. televisión, pero cocinando en televisión. Y después sí me volqué al periodismo y hoy hago full periodismo. Empecé en C5N, El Expediente, haciendo, digamos, tratando de una forma muy, si se quiere, más técnica los casos policiales, tratando, viste, que se habla mucho de los policiales, pero a veces falta esa voz más técnica, más Sí, precisa, más del dato, del detalle, de la información, y tratamos un poco de hacer eso en El Expediente, en C5N, programa que hace 5 años estoy con mi viejo. con tu viejo, sí. Y la televisión tiene otro código, vos lo dijiste Sí, recién, tal que, cual. que el streaming, y vos en la columna de Olga no llevas casos tan de la agenda, sino llevas casos capaz más Mm. viejos. Eh, Mi pregunta es, ¿por qué hay casos que quedan en el consciente colectivo y que quedan una huella
y hay casos que son más olvidados. ¿Qué pensás qué tiene el caso? Me parece, a mí me interesan mucho los policiales históricos. Es cierto que ya de por sí me gustan mucho los policiales históricos, más allá de que a Olga ponele llevo casos que trato de que, si bien sean un poco truculentos, que tengan un poco de impacto, casos que por ahí se puedan un poco debatir, que no sea simplemente contar historias de sangre, muerte, crímenes, porque no es la idea, no es tampoco el público, ¿viste? Si yo llevo un caso que es solamente un asesino que mata, mata, mata y no tiene Claro. ninguna no tiene ningún debate posible, es como a ellos no les sirve. Entonces trato de llevar casos que por ahí a ellos les interese más y tenga o una leyenda o tenga alguna historia por detrás. Pero lo que me interesa de volviendo a la pregunta de los casos históricos, es que sobre todo los de Argentina describen mucho cierto tiempo histórico. Acá hay mucho, está el Sí, afiche del hombre de la bolsa. Describen épocas de la Argentina, eso es lo que me gusta a mí. El hombre de la bolsa describe esa época en la que llegaban los inmigrantes, en los que crecía la desigualdad social. Si bien había mucho laburo por hacer en la Argentina en ese entonces, en fines de la fines del siglo XIX, principios del siglo XX, también en ese mucho laburo por hacer aparecía el laburo marginal, aparecía la desigualdad social, los que tenían, los terratenientes que tenían todo, que se quedaban con la gran parte de la torta, y los sí. que no tenían nada. Y entre esos que no tenían nada aparecían los conventillos, los trabajos precarios, la marginalidad. Y en esa marginalidad es donde aparecían estas historias oscuras, estos crímenes, que daban vida, si se quiere, a muchas leyendas. Este es uno de los casos, por ejemplo, que da vida a leyendas. Por eso es tan interesante. Describe una época, esos años en los que había mucha desigualdad social, y estas leyendas que llegan al día de hoy porque fueron de boca en boca siendo contadas por madres y abuelas, como por ejemplo el caso del hombre de la bolsa. Eso es lo interesante de los casos. Por eso también siguen vigentes, porque describen épocas y porque tienen ciertas leyendas, ciertas historias que fueron transmitidas a lo largo de los años. Y capaz te estoy pidiendo que haga futurismo, Diga, pero sí. ¿algún caso de la actualidad que vos sientas que va a perdurar? No sé si crear leyenda, porque ahora con las Mm. redes creo que esto de la leyenda capaz es más Mm. complicado, pero un caso que vos digas, Mm. este caso yo sé que va a perdurar o la gente se va a acordar para en Sí. muchos años. Ahora se me ocurre, por ejemplo, que salió el documental, el de Fernando Báez Sosa. Sí, bueno, sí, son casos bisagra, casos que generan conciencia, generan un cambio en la sociedad, pero también es cierto que no pasaba tanto antes, que estamos en una época de mucha inmediatez, mucha información, la información pasa muy rápido y hoy prácticamente lo que más importa, lo más rico para el periodista, para vos que en tu futuro como profesional de esto, que te vas a dedicar a esto, es la calidad de la información, no solo la inmediatez. Entonces, hoy la información pasa muy rápido, por eso es que los casos duran días, horas, algunos segundos. Son casos que no transcurren tanto, no sobreviven tanto al paso del tiempo. Hay muy pocos casos, vimos hace poco el caso Loan, que son casos muy Puntuales. particulares que tienen ciertas cuestiones que identifican a la sociedad y por eso la sociedad lo lleva como bandera. El caso Baez Sosa, todos tenemos un hermano, todos tenemos, bueno, no yo a mi edad, pero todos tienen un hijo, un nieto, que puede ser un Fernando Báez Sosa. Entonces, esto que lo identifica, que si se quiere, genera sentimiento, genera una emocionalidad en el oyente, en el espectador, en la persona que consume este caso, es lo que lo hace trascender en el tiempo porque también levanta una bandera. Claro. Entonces generan banderas. El caso Báez Sosa claramente es uno de esos casos. Pero me parece que no está pasando tanto con los casos ahora por eso, porque tuvimos un triple crimen terrible y Sí. lamentablemente es un triple crimen que ahora de a poco ya se va apagando. El triple crimen de las chicas, Sí. el triple femicidio narco ocurrido en Varela, es un caso que de a poco se va apagando y lamentablemente se consume y se tapa con otro. Se Sí. tapa con el caso del uruguayo, El el doble doble femicidio. femicidio de Córdoba, se va a tapar. Bueno, ahora se está hablando mucho de lo que está pasando en Brasil. Es como que un caso va tapando al otro y la inmediatez hace que los casos no duren tanto en el tiempo hoy en día. Pero sí hay ciertos casos que son bandera, por ejemplo, el caso de Sosa. ¿Y pensás que el periodismo eh, es responsable también de mantener esos casos un poco vivos? Sí, sí, es una responsabilidad a medias, me parece, porque el periodismo, básicamente los medios de comunicación, lo que venden es públicos. No es que venden productos, no es que venden públicos, porque al que le venden no es a la gente, sino que Claro. le venden al comprador, a las marcas. Le venden a las marcas que están pagadas, por ejemplo, no sé, porque este programa
está auspiciado por una empresa de seguridad, bueno, porque habla de casos policiales y tiene un público particular, y ese es el público que vende. Y así como vende públicos, también tiene que ser fiel a el rating, fiel a lo que el público consume. Porque lamentablemente, si no acompaña el consumo de la gente, el periodista no puede seguir intentando sacarle jugo a un caso si la gente no genera ese interés. Entonces va como de la mano la importancia o el lugar que le da el periodista y, y también el interés que genera en la gente, en el espectador. Y cuando sucede algún crimen, más o menos vos te podés dar cuenta si va a tener gran cobertura Sí, mediática o menos. sí. ¿Qué tenés en cuenta? ¿Qué mirás? ¿Qué Generalmente, tiene ese caso en particular? sí, son muchos casos y que varían mucho los casos porque todos los casos tienen distintivos distintos, pero siempre en ese distintivo está la clave del caso, me parece. En encontrar ese distintivo está la clave de qué va a pasar con la trascendencia que tenga ese caso. Mencionabas el caso de Sosa, Sí. pero también en este caso, cuando estábamos, por ejemplo, con mi viejo, el caso del triple femicidio de Varela, cuando todavía no se sabía nada, que desaparecieron las chicas, yo al principio de desaparición, yo digo, mirá, ojo con esto, le digo, cuando todavía ni siquiera se hablaba en ninguno de los medios, mucho antes. Digo, ojo con esto, llamó la atención, 3 mujeres desaparecidas, jóvenes, es un caso que generalmente, bueno, víctimas jóvenes, genera por ahí un poco más de pobres mujeres vulnerables que tendrían que haber estado quizás estudiando, que no tendrían que haber estado ahí, que están conviviendo con narcos, que están conviviendo día a día con gente mala. Esto también genera un poco de impacto. Y después cuando, por ejemplo, apareció ya la camioneta, la tracker incendiada, ya con mi hijo le dijimos, mirá, no se puede decir nada, pero acá tiene pinta de que algo huele muy mal. O sea, claramente algo huele muy mal y esto se va a hablar mucho en estos días. Empecemos a poner el foco acá y pasaron horas y aparecieron lamentablemente las 3 chicas asesinadas. Uno va olfateando, o sea, yo de a poco voy educando ese olfato, mi viejo tiene un olfato tremendo. Claro. Mi viejo que hace años hace periodismo, hay un caso y dice, este va a ir por este lado y casi siempre va por ese lado, es La increíble. pega. Entonces, pero bueno, es un poco eso. Y también tiene mucho que ver la gente, o sea, vos te das cuenta rápidamente. También uno como espectador puede ver cuando un caso Sí. genera impacto porque realmente está en todos lados y cuando vos lo ves un caso que es una noticia de 1 minuto o un recuadrito chiquito, por algo es también. Sí, Lamentablemente, porque todos los casos tienen que ser importantes y todos los casos, todos los policiales merecen justicia. sí, Y a obvio. veces la justicia viene un poco de la mano de la repercusión que tenga. No debería ser así, pero lamentablemente es así. Y te lo dicen los propios protagonistas, los propios familiares. Te dicen, mirá, si ustedes no estaban acá, probablemente esto quedaba en la nada. Claro, sí. Entonces, cumple un rol muy importante más allá de informar el periodismo. Esa visibilidad es muy necesaria, sobre todo en estos casos. Sí, por eso también te decía de que el periodismo también, hay ciertos casos que yo considero tiene que volver a recordar, Mm, porque si no la mm. justicia, la realidad es que funciona en sus propios Mm. tiempos. Sí, lamentablemente sí, quizás también, o sea, la verdad, no sé si la justicia quizás utiliza los recursos que tiene y quizás le faltan más recursos, también puede ser Claro, eso, en algunos casos que faltan recursos, sí, es cierto también. Hay un poco de todo, pero lamentablemente sí, cuando vos volvés a los casos, decís, bueno, no se va a repetir nunca más, volvemos con el caso de Sosa porque es un caso bandera que está sí, bueno para tener como ejemplo. Decís, no se va a repetir nunca más y se repite todos los fines de semana. Y sí. todos los fines de semana tenés un caso que termina casi igual que el caso de Sosa y vos decís, no aprendimos nada, y no aprendemos nada. Entonces es una cuestión ya más social, si se quiere. Lamentable, pero es Sí, así. sí, lamentable. Y al revés, ¿vos pensás que que la justicia tiene muy presente lo que dicen los medios de cierto caso? ¿Se deja influenciar hasta cierto punto? No debería. La respuesta que te doy es no debería, Ok, porque es la respuesta, digamos, correcta y como debe ser. Después, lamentablemente, en algunos casos sí pasa. En algunos casos te das cuenta que, pero no solo la justicia, la parte más abajo, la justicia rasa, digamos, el juez, el fiscal, sino yendo para arriba, yendo ya más, claro, hasta el ejecutivo, si se quiere. sí, Vos te das cuenta que cuando un caso genera mucha conmoción, como fue el triple femicidio de Varela, te das cuenta que hablan ministros de seguridad, todos se ponen a hablar y se lo toman como bandera propia. Y no pasa en todos los casos. Por algo pasa en unos casos particulares sí, en otros casos no. Y tiene que ver con la repercusión, claramente, que se le da más importancia porque saben que el ojo está puesto ahí y que claro, necesitan sí o sí que el ojo vea que se está actuando. claro. Entonces, es lamentable porque todos los casos deberían ser tratados iguales, todos los casos iguales deberían tener los mismos resultados y no pasa. Lamentablemente no pasa. No, y
también es muy importante para mí recalcar que detrás de cada caso hay siempre una víctima, hay una familia. Tal ¿Vos con cual. eso cómo haces a la hora de tener que contar un caso? ¿Te pegás solo a lo técnico? Y ¿Cómo lo pensás a la hora de, ah, bueno, lo voy a llevar al mm, expediente? ¿Qué cuento? ¿Cómo sí. lo cuento? Mira, un ejercicio que hago siempre, que funciona mucho, sobre todo en los casos policiales, es pensar siempre que te está escuchando la familia. Cuando vos estás contando algo sobre alguien, sobre una víctima, pensás siempre, la víctima, probablemente si estás hablando de una víctima, generalmente son víctimas, son homicidios, crímenes, las víctimas no están más, lamentablemente están fuera de este plano. Entonces, los que quedan, que son la familia, vos pensás que le estás hablando a ellos. Entonces, lo que vas a contar, contalo pensando que se lo estás diciendo a ellos, que te tenés que animar también a decírselo en la cara. Claro. Sobre todo cuando pasa muchas veces que se bastardea a las víctimas, que se vulnera a las víctimas, que se revictimiza a las víctimas porque, bueno, seguimos entrando en casos. Vamos a caso Dalmazo, por ejemplo. Sí, Caso Nora Dalmazo, que ahora hace poquito se dictó ya directamente el sobreseimiento definitivo, al que aparentemente fue el autor material, pero como se investigó muy mal en su momento, pasó un tiempo y prescribió. Entonces, como prescribió, se dictó el sobreseimiento y se quedó en la nada ese caso. En un principio la justicia y los medios y demás, obviamente con la información que le daba la justicia, se hablaba sí. de si Norita Dalmazo tenía amantes, si algo tenía que ver los amantes, qué era la vida privada. Se revictimizó, se revictimizó, se revictimizó a una víctima, una mujer que fue brutalmente asesinada. ¿Se entiende? Entonces, me parece que, volviendo a lo que decía antes, es clave pensar que cuando vos estás contando algo y diciendo algo, le estás hablando a la familia de una víctima. Entonces, siempre lo que vos decís tenés que poder repetírselo en la cara. Sí, Y, sí. y además, o sea, más allá que se lo pueda repetir en la cara, siempre las víctimas son víctimas y no dejan de ser víctimas hasta que la justicia diga no son víctimas. Si no, siempre son víctimas. Y punto. Sí, y también hay algo que los acusados, Ujú. hasta que la justicia no dictamina que lo hizo o no lo hizo, o lo sobresee, o lo Sí, dictamina, obvio. hay ciertos términos, es como, hay que ser muy puntilloso a la Potencial, hora de, el claro, es potencial te salva siempre en siempre. El potencial potencial. te salva siempre. El potencial Sí, siempre. Habría, es- estaría, está sí, está acusado de acusado. siempre. Bueno, pero sí, es lo que corresponde, porque el principio de inocencia siempre tiene que estar. Exacto. Nadie es culpable hasta que la justicia lo demuestre. O sea, y una persona no tiene que demostrar su inocencia, sino que la justicia tiene que demostrar que es culpable, ¿se entiende? Yo no tengo que demostrar, así funciona la justicia. Yo no tengo que decir, no sé, me acusan de algo, yo no tengo que demostrar que soy inocente, sino que la justicia tiene que demostrar que yo soy culpable. ¿Se entiende? Yo Sí. voy a, obviamente, tratar de que la justicia no me encuentre culpable si no lo soy. Obviamente, después están las maniobras defensivas, están los culpables que, digamos, los asesinos, los criminales que tratan de zafar de la justicia y se contratan buenos abogados con ciertas estrategias, lo que sea. Pero la justicia tiene que demostrar que vos sos culpable. Si la justicia no puede demostrar que vos sos culpable, no sos culpable, punto. Wow. No, sí. Más que nada, esto yo pensaba en esto del triple femicidio narco, Sí, que se dijeron un montón de cosas. Ahí también entran muy fuertes las redes sociales, porque sí. se reproducen un montón de discursos que son muy fuertes y que encima después llegan a la tele, que es otro público. Ujú. Pero pensaba un poco en eso, ¿no? En la familia, cómo vivía la familia de las víctimas, cada uno de los Mm. casos y de los crímenes, que son Sí, un sí, montón sí, a lo sí, largo y sí. a lo ancho de la Argentina. Pero bueno, esto de contar la noticia también con un poco de empatía, Sí, sí. porque al fin y al cabo atrás hay una Sí, familia. con eh, información y obviamente empatía. Hay cierta información que a uno siempre le llega mucha información y hay cierta información que claramente no se dice. O sea, si no sirve para nada esa información, vos podés saber un montón de las vidas privadas de las víctimas, pero si no tiene nada que ver con claro, el caso. Si tiene mucho que ver, bueno, ves cómo le buscás la vuelta para contarla, pero si no tiene nada que ver y es simplemente para sumar algo amarillista, para que la gente diga, mirá lo que hacía, no lo contés. ¿Para qué lo contás? claro. ¿Para qué? ¿Solamente para generar morbo? ¿Se entiende? O sea, uno tiene que ver qué información da. Tratar siempre de dar la mayor cantidad de información posible, pero si la información no tiene nada que ver con nada, no la des. ¿Para qué? Y sobre todo si es una información que está vulnerando y victimizando a una persona que no está o una persona que fue agredida, que fue ultrajada. ¿Para qué? Y te diría para el rating muchas Sí, veces, no, obvio, pero pero bueno, hay una cuestión, ya me parece una responsabilidad del periodista que todos, como en una sociedad, todas las personas, solo el periodista, todas las personas que forman parte de una sociedad tienen una responsabilidad sí, que cumplir, siempre. sí. Y vos venís igual más de la escuela igual de tu papá.
Sí, Él te enseñó qué información dar, qué no dar, qué sí, buscar, todo, dónde todo. buscar, que es muy Cómo importante. tratar, cómo tratar a las víctimas, dónde buscar, siempre, lo de chequeo de fuentes, siempre buscar una fuente más, todo eso sí. Después, mucho de los consejos de mi viejo tienen mucho que ver con esto de la autenticidad, o sea, más allá de estar 100% preparado, instruido, tener toda la información, es ser auténtico, no imitar a nadie, o sea, tener tu propio estilo. Más allá de que vengas de una escuela o de la otra, tener tu estilo me parece que es lo que te va a diferenciar y hacer crecer. Si vos no tenés tu estilo, es muy difícil, sos una máquina repitiendo información. ¿Y vos cuál es tu estilo? Un poco lo estoy buscando, un poco lo estoy encontrando. Creo que tiene mucho que ver con mi edad, que soy, creo que, de los pocos pibes menores de 30 que cuentan policiales, entonces eso me hace como más informal. Trato de ser informal, trato de evitar las palabras difíciles, siempre siéndole fiel a la información, pero tratando de serle fiel a mi edad y a cómo soy, a cómo me visto, a cómo, digamos. Por ejemplo, mi viejo dentro de estos consejos siempre cuenta que él cuando estaba en el diario era pibe, ya desde pibe era jefe de sección de policiales de Diario El Día. Y el dueño del diario un día llega, se le acerca, porque venía con una nota de él, qué sé yo, y lo ve y le dice, mira cómo te vestís, ¿por qué no escribís cómo te vestís? Dice, mira, vos te vestís joven, te vestís bien, sos un pibe canchero y escribís como un viejo, le dice, escribís como sos vos. Entonces, un poco es eso, ser auténtico, tener tu forma y, no sé, yo creo que mi forma es esa, o sea, ser más informal si se quiere, tratar de buscar un poco... eh, mantener mi lenguaje, o sea, no buscar un lenguaje más de adulto, de hablarte como Víctor Hugo Morales, porque no soy Víctor Hugo Morales. No, está bien, está bien. Y también creo que vos buscás otro público, como buscás llegar a otro público Depende de también. dónde, pero sí. Y más en el streaming, por Claro. ejemplo, si vos usás palabras difíciles, eh, nada, Sí, se, sí, se va sí, un poco la sí. atención de la gente. No, y a veces por tratar de utilizar palabras difíciles, incluso la forma en que la decís es como que no llega tampoco. Eh, Porque por ahí buscando palabras difíciles se ensucia mucho el relato. Se termina siendo un relato muy... cuando ya empieza a llamar más la atención la palabra que dijiste, la palabra que utilizaste, el adjetivo que utilizaste, la descripción que hiciste, más que el relato en sí, se pierde. Vos tenés que llevar un cuentito. O sea, la clave es Claro. contar un cuentito, como, no sé, vos le contás a tus hijos, había una vez no sé, un patito que era feo, ¿viste? El patito feo, Sí, bueno, había una vez un tipo que era muy malo, que se dedicaba a estafar gente. Vos tenés que contar un cuentito y tratar de que llegue lo más fácil posible a la gente, porque vos sos comunicador. Vos lees un parte policial y no se entiende nada. O sea, el no. parte policial ni yo lo entiendo a veces. Si vos lo bajás a la gente, menos lo va a entender. Entonces, cuanto más simple seas, me parece, va a llegar mucho mejor la información. Y cuando vos no entendés un parte policial, ¿qué haces? Me pongo a llorar. No, no, qué sé yo, bueno, mi viejo es como el primer Claro. consultor. Hoy ya los entiendo, hoy ya es como, Sí, le agarro la mano, pero qué sé yo, buscar a alguien que sí lo entienda. O sea, no tenemos por qué saber de todo. claro. Siempre hay alguien que sabe mucho mejor describir ciertas cosas que uno y me parece que eh, la nobleza está ahí en que el que sabe describa lo que sabe y vos igual algo no lo sabes y no sé y que me lo explique otra persona. En todo, o sea, si vos tenés que hablar un tema, no sé, de narcotráfico y vos no sabés cómo funciona ahora el narcotráfico en Brasil y bueno, llama a un especialista, que lo cuente un especialista. No quieras ser vos el que sabe todo, el que es un libro abierto y que tiene la información de todo, porque a veces no tenés la información de todo y el que sepa que lo cuente y el que no sabe, diga no sé y punto. Está muy bien decir no sé antes de Es, decir. es- es- es difícil, ¿eh? Es difícil cuando te preguntan algo decir Sí. no sé. Porque vos me preguntás algo que yo no sé y te voy a decir no sé y punto. Y Por ahora, bueno, por ahora creo que sé todo porque nos vamos, estoy nos hablando vamos. de mí, si no sé, tendría Eh, que ir a terapia para no. Bueno, es un poco una entenderme un terapia, poquito pero. más, pero digo, estamos hablando de mí, pero digo, si vos me preguntás algún caso de esto, poner yo no sé, digo, no, la verdad no sé, no lo recuerdo, no tengo la información. Yo Te igual cuento la siento que te próxima. puedo preguntar y un poco lo sabés. Y la Un mayoría de poco los lo casos sabés. sí, algunos no, pero casi todos sí. Sí, son casos muy conocidos. Sí, sí, y aparte son casos que has hecho en Olga. O Sí, sea, la mayoría sí, la mayoría son sí. casos muy, muy impactantes. ¿Y a vos cuál fue el caso que vos sentís como que más te impactó, te choqueó, te llegó, por decirlo de alguna manera? Uf, tendría que Eh, pensar. Puede no estar acá, ¿eh? No, no, ya sé, puede que no esté ahí, pero
Muchos casos. Es que realmente yo crecí mucho digamos, personalmente crecí mucho en la época de, no sé, caso Belsunce. Me acuerdo que yo tenía 5 o 6 años y ya hablaba del caso Belsunce, Uh, pero porque mi viejo estaba full claro. cubriendo ese caso. Pero no, alguno en particular así que te diga, no sé, los asesinos en serie la verdad que me generan mucha atracción un poco para entender, son unos hijos de puta todos, perdón la palabra, ¿no? Pero no es que te tiene que gustar el tipo, pero sí que te Claro, genera atracción la mente criminal, por ejemplo, no sé, el petiso orejudo, cómo se formó la mente criminal de un pibito que tenía 14, 15 años y ya empezó a matar gente, cómo una persona de esa edad puede tener esa mente tan perversa, cómo se formó, de dónde salió eso. claro. Si el padre también, el padre que aparentemente era un violento, medio borrachín, pero no era un asesino, la madre tampoco, la familia tampoco, porque él sí. O el caso de Robledo Robledo Puch, Puch, el eso se ángel de la contó. muerte, por ejemplo. Ese placer que tenía por matar, porque mataba nada más que por placer, o sea, robaban, sí, pero él lo primero que hacía era matar. Claro. Él se disfrutaba haciendo puntería con sus víctimas, básicamente. Él entraba y mataba y después robaba. Y en 11 meses, un pibe también de 20 años, en 11 meses cometió todos los crímenes que se le conocen, fueron solo 11 meses, menos de un año matando gente. Y esa es toda la historia criminal de Robledo Puch, que se convirtió en uno de los asesinos en serie más cuantiosos de la historia penal argentina. Creo que tiene 12, 13, hay uno que está medio ahí, uno de sus cómplices que murió medio de una forma Sí, medio dudosa, pero todos esos crímenes los cometió en 11 meses. Y también la particularidad del caso de Robledo Puch es que siempre atacaba con cómplices, uno de los asesinos en serie que siempre tenía un cómplice. Sin cómplice nunca atacó. Primero tuvo un cómplice, ese cómplice muere en una muerte dudosa, que aparentemente él habría sido el que lo asesina, pero nunca queda del todo claro. Después viene el otro cómplice y con ese también sigue robando y matando hasta el final, que es cuando cae que lo mata también. claro. Pero siempre con un cómplice. ¿Por qué con un cómplice? Y qué sé yo. No, necesitaba salir con un cómplice y bueno. Son esas mentes, obviamente uno con una mente sana no puede entender del todo la mente criminal, Claro. pero un poco acercarse lo más posible a qué pasa por esas cabezas es lo que me parece lo interesante de estos casos. ¿Y considerás que el asesino, más que nada, por ejemplo, no sé, ahora que estamos hablando de Robledo Puch, Mm. tiene cierto grado de inteligencia? Eh, Sí, sí, es que tiene una inteligencia que en algunos casos podría aplicarla y ser un brillante en alguna otra materia, pero es brillante matando gente. Más que matando gente, estos casos que matan muchas personas, matando y evadiendo la justicia, ¿viste? claro. Porque una persona que mató 13 personas, ¿por qué no lo atraparon cuando mató al primero, al segundo, al tercero? O sea, me parece que ahí por ahí. Pero hay mentes maestras y hay mentes no maestras, claramente. Estamos hablando de casos muy icónicos, pero puede asesinar por todo y no necesariamente tenés que ser inteligente No, para matar, sí, al obvio. contrario. Yo creo que tenés que ser muy tonto para matar. O sea, básicamente es la peor forma de resolver un conflicto es matando a alguien. O sea, tenés mil formas de resolver el conflicto y decidís matar a alguien. O sea, sobre todo la mayoría de los crímenes son asesinatos, que asesinato viene de matar por plata. La mayoría de los crímenes se dan por crímenes por plata, por personas que deben plata y para no tener para no tener que pagar, en vez de, no sé, endeudarse, de buscar un crédito como sea, matan para no tener que pagar. Entonces, me parece que tenés que ser muy poco inteligente en esos casos. En algunos casos hay mentes criminales que vos decís, ese nivel de, no Sí, sé, porque aparte hay una logística también. Por ejemplo, el clan Pucho, había una bueno, logística hecha, tal cual, familiar, tal preparada cual, tal para el cual. secuestro, para la extorsión. En muchos casos Mm. son casos que no se descubrieron No, 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 eh, no. Bueno, fácilmente la el clan justicia. Pucho no tengo tampoco la precisión, no quiero tampoco entrar en detalles que no conozco, pero el caso Pucho también era un tipo que venía preparado, que había hecho inteligencia para Sí, gobiernos, militares y más, era un tipo que sí, estaba preparado para estas cosas. Muchas veces en esa época de los militares medio que se tergiversaban y se cruzaban los que hacían inteligencia para el gobierno y los que se dedicaban a secuestrar y matar gente, que eran los mismos. Por ejemplo, en los gobiernos militares los crímenes de los desaparecidos, digamos, el trabajo sucio, mucho de ese trabajo sucio de desaparecer gente lo hacían criminales rasos, personas dedicadas a delincuentes comunes, que eran contratadas por el gobierno para matar gente. Entre esos, por ejemplo, estaba Pucho, estaba Aníbal Gordon, estaba el hombre gris, Guglielminetti, Minetti, bueno, muchos otros asesinos comunes que participaban prácticamente del gobierno.
Y ahí también reside un poco esa inteligencia que tenía Pucho, esa forma de operativa y logística para secuestrar gente, para pedir rescates y no ser descubierto. Encima un nivel de perversión y Sí, crueldad que eran conocidos, o sea, secuestraba a conocidos de sus hijos, de su familia. sí. Eran tremendo. Compañeros de sus hijos. Claro. Sí. ¿Y existe algo así? Vos pensás, ¿no? Como, ¿existe el crimen perfecto? No, hay una frase, no me acuerdo exacto, pero no existen crímenes perfectos, pero sí investigaciones imperfectas. Es como el crimen perfecto nunca está. Si la investigación es correcta, el crimen nunca va a ser perfecto. Puede que sea mal investigado, que quizás es muy difícil, hay, sí hay crímenes muy difíciles de investigar, pero si está bien investigado y no hay connivencias, claramente, porque esa también es una cuestión, Y sí. está mal investigado adrede a veces, no creo que exista el crimen perfecto. Y Vamos. menos hoy que hay tanta. Hoy es muy difícil, yo creo, cometer un crimen perfecto. Tenés tantas formas de llegar al criminal, Sí. o sea, tenés mucha información, tenés Tecnología. toda la tecnología, tenés cámaras por todos lados, tenemos todos un teléfono celular en la mano que si se pide la información de forma correcta, toda nuestra información la puede acceder. Sí. Debería obviamente acceder solamente en casos Sí, por favor. necesarios, no todo el tiempo, por favor. Por favor. Tipo, por favor, no vayan que busca anoche. Pero bueno, o sea, con toda la información y con todo lo conectado que estamos hoy en día, creo que es incluso mucho más difícil que haya un crimen perfecto. Quizás en otra época era más difícil que es investigar porque no había cámaras, porque tenías que ir de boca en boca, preguntando a vecinos, siguiendo rastros, pistas, una más de Sherlock Holmes. Claro. Hoy ya no se necesitan Sherlock Holmes y tenés un montón de aparatos que te permiten ir mucho más a fondo y sin tanto esfuerzo como Sherlock Holmes, ni Claro. tanta capacidad intelectual. Y sí. Y yo quiero que le saca también un poco la mística a esto de las redes sociales, Bueno, pero sí, porque la investigación, viste, uno se imagina cuando sí, dice sí, investigación policial, full Sherlock claro, Holmes, tal full cual, sí, todo oscuro, gorrito, sí, sí, detective. sí. Pero sí, la verdad es que hoy con el celular y todo, y las tecnologías que hay también, Ujú. eh, tienen las herramientas para poder Sí, cerrar los casos, claro, si quieren. sí, sí, obvio, si hay Eh, voluntad, bueno, debería. Debería, silencio. siempre el debería. Todo en potencial. Sí, sí, Eso me llevo de la entrevista. todo en potencial, todo en potencial. Y si pudieses reabrir un caso de crimen argentino que no se haya resuelto o que Ah, se resolvió y vos decís, yo siento, mi instinto periodístico me dice que no es por acá, ¿cuál sería? uf. Bueno, recién hablamos del caso de De Almazo, hubiese estado bueno que se investigue a tiempo como corresponde. Que no Belsunce también, sé, dijiste. Belsunce también. Bueno, Belsunce hoy tenemos un condenado, o sea, hoy, tantos años después, Nicolás Pachelo fue condenado como el autor material de, que es creíble, digamos, la condena. Lamentablemente también se hizo mal la investigación, se trató de ir contra la familia en su principio, estaban convencidos de que era Carrascosa y la verdad que quedó claro que no tuvo nada que ver, ni Carrascosa, ni Bartoli, ni el hermano de María Marta, ni nadie de la familia, pero se trató de ir por ese lado y se trató de inculpar a la familia y ahí se perdió mucho tiempo y también quizás no se buscó la información y las pistas, los indicios que realmente estaban en la escena, no se cuidó del todo bien la escena, como también pasó en el caso de Almazo, y hoy se llega a Pachelo, que probablemente pueda ser el asesino, ya se lo condenó, pero también es cierto que hay, o sea, en mi caso yo no soy la justicia, yo te lo cuento claramente, no, me pongo un poquito en el rol de justicia, quedan ciertas dudas, porque quizás la prueba no es tan firme como podría haber sido si se hubiese investigado como corresponde. Hoy está condenado, Sí, fue ratificada la condena a perpetua por el homicidio, lo encontró, María Marta lo encontró robando, como lo encontró robando, homicidio criminis causa para ocultar el delito precedente, la mató para que no lo descubran. Básicamente esa es la acusación y la condena por la que está en cana hoy Nicolás Pachelo. Pero pasó muchísimo tiempo y también la justicia cuando es tardía difícilmente sea justicia. Y en el sí, caso de, bueno, de Dalmazo, a la vista está la prueba. O sea, tenés un tipo que el día que asesinaron a Nora Dalmazo en Country Villa Golf ahí de Río Cuarto, un tipo había llegado a la puerta de la casa, había golpeado porque estaba laburando como parquetista, que él en ese momento declaró y dijo, no me atendió nadie y me fui.
pero que ahora, tiempo después, un montón de años después, ya con la causa prescripta, agarró un nuevo fiscal que se llama Pablo Jávega, agarró y dijo, bueno, vamos a hacer una prueba de ADN a todos los que estuvieran en algún momento involucrados o mencionados. Este tipo, Barzola es el apellido, este tipo Sí, nunca estuvo, que es el parquetista, nunca estuvo involucrado, investigado. Sí había alguna, creo que el FBI había dicho, che, fíjense acá, pero no le dieron pelota. Y ahora, tantos años después, se hicieron las pruebas de ADN a todas las personas que estuvieron ahí. Se les ofreció, porque sí, incluso era voluntaria. Él dijo, sí, me lo voy a hacer. Hicieron la prueba y le dio positivo con que había ADN de él en el cuerpo de Nora Dalmazo. claro. En la bata, En la cinta de la en la bata. cinta de la bata con la que habían ahorcado a Nora Dalmazo había ADN de este tipo. ¿Qué hacía este tipo en ese cuarto ese día justo antes de que asesinara a Nora Dalmazo? Probablemente asesinando a Nora Dalmazo estaba. O sea, estaba haciendo eso, estaba matando a Nora Dalmazo, pero como en su momento no se investigó del todo bien, la causa prescribió y ya no hay chance de volver atrás. Entonces es un caso en el que realmente, si se pudiera volver atrás, habría que volver atrás. No se puede y ya no creo que ninguna fallo haga que sea, digamos, retroactivo, que se pueda volver a indagar y volver hacia atrás, porque ya está prescripta la causa, se dictó la prescripción. Pero estaba toda la prueba en ese caso y se investigó tan mal, incluso no se cuidó nunca la escena del crimen, entró hasta el cura a tapar el cuerpo, el cura del barrio a Sí. tapar el cuerpo. O sea, todo eso estuvo todo tan mal que hoy, o sea, el destino fue inevitable, que es la prescripción de la causa y la impunidad. Nunca nadie va a pagar por el crimen de Nora Dalmazo, Y son lamentablemente. justo son dos casos, Belsunce y Dalmazo, que a lo largo de estos 2, 3 años tuvieron un documental y una Sí, sí, serie sí. en distintas plataformas. O Sí, sí, sea, sí. creo que ahí también volvieron a la Mm, agenda de los medios sí, y se puso el foco en, bueno, la justicia investigó mal. Te voy a preguntar algo capaz un poco fuerte. sí. ¿Por qué sentís que la justicia investigó mal? ¿Fue a propósito? ¿No? No, no, yo creo que cuando hubo un mal laburo de inicial, los buenos investigadores te dicen la prueba o los indicios te llevan a la hipótesis, te llevan a lo que pasó. O sea, el cuentito de qué pasó en ese momento, te lo va a ir llevando la prueba. Vos vas juntando prueba y esa prueba te va llevando a dónde fue, a dónde, qué pasó, cómo fue, quiénes estuvieron, quiénes no estuvieron. Pero cuando vos querés arrancar por el final, teniendo una hipótesis de que para mí, por ejemplo, para mí pasó esto, esto y esto, lo mataron por tal y tal y fue tal persona. Entonces voy a empezar a buscar pruebas que me confirmen lo que yo creo. Eso es lo que se hizo mal. O sea, creer algo de, digamos, tener ya un, si se quiere, un preconcepto, una preidea de lo que pasó, ya si se quiere tener el final de la historia sin siquiera tener todo lo que pasó antes. Entonces quisieron buscar pruebas que confirme la teoría que tenía el fiscal, en vez de buscar pruebas que conformen la teoría del Claro. fiscal, que vayan armando la teoría, la hipótesis. Entonces me parece que eso es lo que falló en la justicia. No creo que haya sido por voluntad, sino por desidia, sino por mal desempeño, pero no creo que hayan, porque en estos casos no hay ningún tipo de vínculo entre fiscal y acusados, ni nada. O sea, este Barzola no tiene nada que ver con nadie, o sea, era un No, no. parquetista, ni siquiera que tenía contacto, no era una persona de poder. ¿Se entiende? Se investigó mal porque se creyó una hipótesis antes de siquiera ver la prueba. Y también una particularidad, que son casos que tienen muchas cosas en común, son dos femicidios, que en ese momento no se hablaba de femicidios. Y lamentablemente, nosotros que seguimos mucho los casos policiales, hay muchos femicidios que terminan también, muchos de los casos que terminan impunes fueron femicidios. Quizás esté cambiando eso, pero también hay una pata de una justicia un poco machista Sí. que me parece que no investigó no investigaba de la forma correcta porque, por ejemplo, como decíamos recién, el caso de Dalmazo, se investigaba de la vida privada de Nora Dalmazo en vez de investigar quién la mató. Sí. Entonces, tiene mucho que ver también para mí que hayan sido femicidios, porque hay una particularidad que muchos casos de crímenes de mujeres, en su momento no se habla de femicidios, terminaron impunes y siguen terminando impunes. Bueno, en el triple femicidio narco se había puesto un poco en duda si eran femicidio o no era femicidio y se hizo Mm, todo un claro. debate si era femicidio o no era Mm, femicidio y la justicia también utilizó cosas de la vida privada sí, de las sí. víctimas. Hay una parte de la vida privada que tiene que usar la justicia porque tiene que hacer no sé, seguir eh, entender un poco cuál era el entorno, cuál era el contexto. Te puede decir un perfilador criminal que habla de a qué se dedicaban y demás, está bien, porque son personas que probablemente son más
proclives o están más cerca de la violencia, son más vulnerables. O sea, no es lo mismo una víctima que de por sí ya trata con personas que pueden ser del mundo narco que una víctima que por ahí nunca en la vida tuvo vínculos con una persona dedicada a la delincuencia. Entonces, son mujeres que probablemente estaban en un sector más vulnerable. Entonces, por eso es interesante para la justicia ver el entorno, ver la vida privada, para ver con quiénes se relacionaban y cómo se relacionaban y demás. Eso sí, pero después utilizarlo para hacer prensa amarillista, no. O sea, Claro, y también, no sé si es la justicia o quién, se filtran muchas de las cosas que no de la vida privada mm, que deberían mantenerse en la justicia. tal cual. Y se filtran a los medios de comunicación y ahí se genera como un morbo, una prensa amarillista que no está bueno Sí, para las víctimas, que no está bueno para los familiares. claro, tal cual. Bueno, y esto que se habla de que si fue o no fue femicidio, bueno, sí, se habla de que en realidad la persona que le había robado droga era un tipo de... ¿Y por qué no mataron al tipo y mataron a 3 minas? Claro, O sea, ahí está el femicidio, porque agarraron 3 mujeres que por una cuestión ya sea de poderío físico, de vulnerabilidad y demás, se aprovecharon de su condición de ser mujer para cometer el crimen. Entonces ahí tenés ya la construcción del femicidio. Que después a la condena no cambia nada. Porque a la condena a un homicidio, si fue o no fue femicidio, el homicidio es perpetuo igual este caso. claro, Con la cantidad de aberraciones y cosas que hay detrás y los agravantes que hay por cómo fue cometido por varias personas, por la alevosía de mujeres que estaban yendo a un lugar que creían que era una fiesta cuando estaban yendo a su muerte, estaban yendo sí. conducidos a su muerte, nada más. Por esta cantidad de agravantes es perpetuo igual, no cambia la condena, por más que sea o no sea femicidio. Pero parece que es también, o sea, es un debate que excede, que tiene una cuestión más eh, cultural, ideológica, si se quiere, que no tiene que ver con este caso, sino que se utiliza para tratar de- de reivindicar una postura ideológica. Sí. Lo bueno es que mientras que tengamos periodistas como vos y como tu papá, por lo menos sabemos que el medio un poco está protegido en cierto punto. Sí. Em, y ya para cerrar, me gustaría preguntarte, ¿qué consejo o tip le darías a un periodista así joven que quiere especializarse en policiales? Que no se dedica al policial, no, mentira. Que se dedica a otra Claro, cosa. No, el policial lo que tiene, me parece, es que es uno de los, a mí me gusta por eso, que es uno de los géneros que está menos politizado y tiene menos, si hay opinión profesional, pero menos opinable en cuanto a si pasó esto, es esto. Siempre seguí lo que dice la causa. No inventes cosas. O sea, si claro, vos tenés la causa, tenés las pruebas, vos describí cuáles son las pruebas, cuál es la teoría, qué dice el fiscal. Lo que tiene bueno el periodismo policial es que si vos sos fiel a la información que tenés, no te vas a confundir. Si vos inventás, ya te vas a otro lado. Y después esto, el periodismo en general, ser auténtico, o sea, tener tu estilo, me parece que es clave. Saber a qué público estás dirigido, saber qué vas a decir, pero más que nada cómo lo vas a decir. Contar cuentitos. La gente le gusta escuchar cuentitos. sí. Desde chiquito, cuando te contaban cuentitos para dormir, siempre te gustaron que te cuenten cuentitos. Y vos querés que alguien en la tele te cuente lo que vos, información pesada, interesante, lo que sea, pero que te lo cuente como un cuentito para que vos lo entiendas. Me parece que eso es un poco un par de tips. Después hay un montón, escuchar gente que sabe, siempre Claro, escuchar sí. gente que sabe. Y si no sabes algo, decí no sé, y si querés contar algo que vos no sabés, que lo cuente alguien que lo sepa. No inventes cosas, no te pongas a leer lo que dijo tal y lo digas como si vos sos el que realmente lo sabe, cuando vos por ahí estás solamente repitiendo información. O sea, si vos algo no sabés, si hay alguna disciplina que te excede como periodista, consultale a alguien que sepa. Si vos querés hablar de la psicología forense, consultale a un psicólogo forense. Si vos querés hablar de cómo se hizo tal pericia, vos sabés qué fue la pericia y cómo fue la pericia, pero no sabés qué significa, cómo se hace, cómo se realiza, consultale a alguien que sepa. Siempre hay alguien que va a saber un poquito más que vos y no te hace mejor o peor periodista por consultarle y que lo diga él y no lo digas vos. Siempre el profesional va a tener mejor data. Bueno, esperemos. No, sí, sí. Bueno, muchas Pero es un mundo gracias. maravilloso el periodismo. Sí, Hay mucho, bueno, mucho por recorrer y todo el tiempo se está reinventando, así que aparecen nuevos medios, nuevas formas de comunicar. Si uno se va adaptando, es muy lindo y es muy versátil. Es como una carrera en la que no te vas a quedar quieto. Si a vos no te gusta quedarte quieto, el laburo de oficina y de hacer todos los días lo mismo, el periodismo es una buena carrera para estar constantemente reinventándose.
elegiste una buena carrera entonces. Y yo también, me Sí, parece. sí, sí. Es buenísima, es muy buena, es muy buena, es muy buena. Pero Es bueno, complicada, compleja, pero... Y a veces y por ahí económicamente no te soluciona la sí, vida como otras desfavorable. carreras, pero bueno, se puede, se puede. Sí, obvio, obvio. Y ahora tenemos muchas herramientas también. Hay muchas herramientas. Así que bueno, nada, gracias, Facu. Gracias a vos y espero que te vaya muy bien en el futuro periodístico. Veremos. Capaz me ves Ajá, ahí, yo, claro, policiales. sí, sí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No sé. Acá tengo una gran futura colega. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.